Es decir, una cirugía en la cual nos van a hacer primero una rajita pequeña y segundo, si es mínimamente invasiva, van a ir directamente al grano, a lo que nos tienen que tratar sin producir efectos colaterales. Por eso, con esa cirugía se pueden, bueno, pues tratar las vértebras, se pueden tratar los discos intervertebrales. También veremos cuando tenemos la espalda curvada y dolorida, bueno, pues cómo se puede tratar y sobre todo qué información nos está proporcionando al médico y, insisto, explicaremos esa cirugía mínimamente invasiva. Realmente, para verlo, lo mejor es que atendamos al reportaje de nuestra compañera porque se ha ido a un quirófano, bueno, pues el más nuevo, es muy novedoso y vamos a ver exactamente en qué consiste esa intervención. Lo llaman Watsu, la unión de water, agua en inglés, y shiatsu, un masaje japonés que trabaja sobre los canales energéticos. Es una técnica en la que el paciente flota en agua caliente a unos 35 grados mientras recibe una sesión de masaje. Está indicada en enfermedades respiratorias, reumáticas y todo tipo de procesos dolorosos. La persona está sostenida en todo momento, en flotación, ya sea por mi codo, la palma de mi mano. Es una secuencia de movimientos muy suaves, acompañando la respiración del receptor, donde se realizan una serie de estiramientos, rotación de las articulaciones y se efectúa el masaje shiatsu. Durante la sesión no se habla, el objetivo es la máxima relajación. Luis tiene las contracturas típicas que provocan las malas posturas. Me encuentro muy relajado, muy descansado, con la mente como un poquito en blanco. Trabajo mucho delante del ordenador, estoy todo el día, llevo una vida sedentaria, entonces esto es pues muy agradable. Al estar en esa posición horizontal, flotando, se destensionan las vértebras y se produce una sensación de alivio en la propia columna. Luego todo esto es acompañado de los puntos de masaje, toda la musculatura paravertebral, toda la zona que se tensiona más, digamos, de trapecios por las malas posturas, gente que trabaja mucho tiempo delante de un ordenador o sentada. 60 minutos en los que el grado de relax llega a ser tan profundo que cuesta volver a la vida real. 7 de cada 10 españoles tendrán dolor de espalda a lo largo de su vida. La mayor parte de ellos van a poder solucionarlo con medidas sencillas como la fisioterapia o evitando las malas posturas, pero a un pequeño porcentaje no le quedará más remedio que pasar por quirófano. Hoy entramos en uno de los más modernos de España. Y es que esta sala está repleta de novedades que facilitan las cirugías. La primera, esta camilla que permite dar la vuelta al paciente, colocándole boca abajo y que resulta muy útil cuando el enfermo no puede moverse. Otro adelanto es esta pantalla en la que se condensa toda la información que hay en el quirófano. La información del anestesista, se puede registrar el monitor de anestesia con todas las diferentes señales que tiene, desde la tensión, el pulsosímetro, la imagen del microscopio, es otra de las imágenes que para nosotros es importante, y es todo en tiempo real, porque así el personal que está en el quirófano, anestesista o las instrumentistas, pues están viendo en qué paso vamos todos a la vez. Esta otra pantalla integra las imágenes radiológicas, resonancia, escáner y reconstrucción de la zona a operar. Esta paciente, por ejemplo, tiene una fractura de la columna lumbar. Una fractura de la L1, como se puede ver aquí en esta imagen, y yo la puedo seguir ampliando y voy viendo cómo ahí tiene una alteración de la señal con respecto al resto de los cuerpos vertebrales. Y por último, este robot, Rosa, hace las veces de asistente al cirujano y minimiza el margen de error. No es ciencia ficción, solo quirófanos del siglo XXI para hacer cirugías seguras y de resultados espectaculares. Pues ¿saben quién conoce perfectamente ese quirófano? Pues su propio dueño, por decirlo así, porque es prácticamente la casa del doctor Rafael García de Sola. Muy buenos días. Buenos días, buen día. ¿Es cierto? Sí, es la casa, porque al final acabamos pasando horas y horas al día en el quirófano. Me ha fascinado, ¿eh? Bueno, es jefe del servicio de neurología del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Quiero que me hable de ese quirófano, porque nos ha fascinado. El quirófano hay varios elementos que son importantes. Bueno, el primer elemento es el enfermo, pero todo está hecho alrededor de él. Entonces, primero tenemos que tener seguridad donde estamos.
Entonces, para eso tenemos que tener un diagnóstico previo que hemos hecho, pero esas imágenes, porque nosotros los cirujanos actuamos con anatomía que nos aprendemos antes de operar gracias a que ha habido antes una buena exploración radiológica, es decir, resonancia, TAC, radiografía. Todo eso es muy bueno poner no un TAC, sino poner, como se ha visto ahí, poner TAC, resonancia, radiografía, todo junto. En diferentes monitores. En diferentes monitores. Después de eso hay unos sistemas muy complejos que fundamentalmente tienen el concepto de neuronavegación, donde el ordenador coge toda esa información, la pone en 3D, y cuando uno va en el quirófano puede poner un marcador y saber con una precisión de menos de 1 milímetro de error dónde está uno en la anatomía, en qué sitio está en el enfermo en cada momento. ¡Qué maravilla! Entonces, y después de eso, que también se han explicado ahí, hay otra cosa que yo creo que es la integración del equipo quirúrgico que actúa, anestesista, enfermeras, auxiliares, cirujanos. Entonces, hay un sistema que integra imágenes. Entonces integra la imagen de la pantalla del anestesista. Estos son el neuronavegador, es decir, nosotros cuando queremos ponernos, antes de llegar, podemos simular dónde queremos llegar. De manera que en este caso se va a introducir un tornillo que se pueda poner. Ya. Es que estábamos viendo dos imágenes diferentes. Esto es lo que a mí lo que me sorprende aquí, es que con el guante ustedes puedan mover el plasma. Esta es la imagen que quiero que me comente, porque ahora sí la están viendo en casa. Me decía, doctor. Muy bien, esto es una imagen real de lo que es la pantalla del neuronavegador. Esto es un ordenador que ha recibido antes las imágenes de un escáner, de un TAC que se hace dentro del quirófano. Entonces, esas imágenes, estos son imágenes de un TAC, y se puede, esto es una imagen axial, la lateral, etcétera. Entonces, nosotros con un puntero, que el ordenador con unas pantallas especiales, con unas cámaras especiales de infrarrojas, detecta el puntero, puede uno simular, incluso prolongar el puntero. Y antes de que, para la cirugía mínimamente invasiva, es decir, antes de abrir la piel, ver que prolongando estamos en la dirección adecuada de entrar un teórico tornillo en ese pedículo. O sea, que el arco de error es mínimo, es muy bajo, de 1 milímetro. Y sobre todo lo que ha cambiado mucho la cirugía es que nosotros podemos, esto sirve para un concepto que es importantísimo en la cirugía de columna, que es diseñarlo. O sea, nosotros tenemos una información de imágenes, las volcamos en nuestros ordenadores en el quirófano y estamos previamente diseñando algo, y ese diseño, antes de realizarlo, vemos que vamos en el camino adecuado. Vamos a ver ahora cuando decimos función de las vértebras, pues para decir, pues chica, pues sí, pues para el eje del esqueleto para estar de pie. No, pero quiero que lo veamos porque protegen algo más las vértebras. Doctor, vamos a explicar cuál es exactamente la función de una vértebra. O de las 26 que tenemos. O las 26. Las vértebras tienen fundamentalmente 3 misiones. O sea, una vértebra, si habrá a lo mejor una imagen después, tiene una cosa que se llama cuerpo vértebra. Es tan duro como esto, es muy grande. Y después de eso tiene detrás como una especie de arco fusionado. Y en medio es por donde va el sistema nervioso, que va a la médula y va saliendo raíces entre vértebra y vértebra. Con ese esquema, ¿para qué sirve entonces la vértebra? Forma parte de la columna, la parte anterior es la que soporta el peso. O sea, la columna nos soporta el peso, nos hace poder estar de pie. El hecho de que sean, y tienen en medio discos, el hecho de que sean 24, el número que haya, hace, y eso permite que se mueva. Nosotros podemos flexionar y mover en todas las direcciones del espacio, dependiendo de la rigidez y de la edad, pero podemos mover la columna. Pero la otra misión, aparte de movimiento, que es importantísimo, y esa es la grandeza de la naturaleza, es formidable, y es que por medio va el sistema nervioso, la médula y las raíces. Entre las vértebras que están viendo ahí en casa, en el centro de esa columna de vértebras, ven un tubito vertical que atraviesa el centro de todas las vértebras. Eso es la médula. Y van saliendo nervios de la médula, y al final no nos metamos en mal líos, pero es la médula y sus componentes de raíces, que se llaman. Y esos nervios van saliendo de entre vértebra y vértebra. Lo que es formidable es que la columna soporte el peso, se mueva y defienda el sistema nervioso, porque en el fondo son una estructura ósea, como pasa con el cráneo. Es una estructura ósea tremendamente potente que está protegiendo a algo que es muy débil, que es el sistema nervioso, que es muy débil mecánicamente. Claro, es una maravilla. Bueno, vamos a ver, hay que cuidarse, pero bueno, hay cierta sintomatología que nos va
quizás a desvelar si tenemos que hacernos ciertas cosas. Dolores concretos que nos pudieran alertar, por ejemplo, pues para tener que hacernos una revisión, que serían, ¿qué sintomatología estamos hablando? Hombre, a todos nos ha dolido la espalda alguna vez, porque, vamos, si mandáramos levantar la mano a los que estamos aquí, a todos nos ha dolido alguna vez, pero nos tenemos que empezar a preocupar cuando ese dolor de espalda no se pasa. Es decir, que pasan los días, incluso hay veces que los meses, y seguimos teniendo dolor. O un dolor que empeora cuando permanecemos de pie. Y si estamos sentados se pasa, se descansa, pero en cuanto permanezcamos de pie empeora. No se puede caminar mucha distancia seguida o cuesta doblarse hacia adelante o hacia atrás, es decir, que nos incapacite, ¿verdad? Ya tendríamos que consultar. De entrada, obviamente no un cirujano, porque si no un médico que se dedique, son especialistas, fundamentalmente son reumatólogos o dentro de la neurología también, al estar el dolor, o unidades del dolor, ¿no? Suelen ser, ¿por qué? Porque lo que hay que pensar primero, cuando se tienen dolores de espalda, es cómo solventarlo, no cómo operarse. No, claro. Y entonces hay muchísimas cosas que se tienen que hacer antes para solventar ese problema y salir del paso y salir de esa situación. Nosotros aquí siempre recomendamos ir primero al médico de atención primaria. Eso que es. con una buena exploración física ya puede descartar muchas cosas. Solventa el 90 y muchos por ciento de los casos. Bueno, que estamos viendo con detalle cómo están explorando una espalda a un paciente, que por cierto tiene una estructura por lo menos muscular, no sé, o sea, pero muscular estupenda. Venga, lo vemos luego con detalle. Mientras tanto, tenemos que contarles hoy noticias nuevas del día, fresquitas como el pan. Noticia, una sobre el Alzheimer. Otra cuestión que tenemos que comentar luego. Bueno, la cuentas ahora directamente. Te la cuento directamente porque realmente es una noticia, bueno, pues muy prometedora, porque hay un nuevo tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué evitar la progresión? Porque es un tratamiento que se ha demostrado que lo que hace es disminuir la cantidad de proteína beta-amiloide que tenemos en el cerebro. Ya a principios del siglo pasado, el neurólogo alemán Alzheimer pues describió cómo aquellos pacientes que tenían en su cerebro más cantidad de estas placas de amiloide tenían síntomas de, bueno, pues lo que luego se llamó la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente él no tenía estas imágenes, no tenía resonancia magnética para poderlo diagnosticar, pero a través de las autopsias lo vio. Hoy afortunadamente tenemos la resonancia magnética o incluso tenemos pruebas más de estas imágenes. No tenía resonancia magnética para poderlo diagnosticar, pero a través de las autopsias lo vio. Hoy afortunadamente tenemos la resonancia magnética o incluso tenemos pruebas más sofisticadas para poder ver, como estamos viendo en esos puntitos de color rojo, dónde se depositan esas placas de amiloide. Realmente el cerebro, el problema es que tiene una barrera, la barrera hematoencefálica, que se protege y solo deja pasar los nutrientes. Por eso muchos fármacos que se han dado para intentar atacar a esa proteína beta-amiloide no pasan esa barrera y no han sido eficaces. ¿Qué novedad tiene este nuevo tratamiento? Que son anticuerpos. Son anticuerpos modificados que engañan al cerebro, engañan a esa barrera hematoencefálica, se creen que son nutrientes, los dejan pasar y esos anticuerpos atacan esas proteínas beta-amiloide, esas placas, haciéndolas desaparecer. Se ha hecho en monos, pero bueno, es el primer paso para posteriormente hacerlo en humanos. O sea, es muy prometedor. Por algo se tiene que empezar. Tenemos que hablar también noticias de un interruptor contra la obesidad, que dicho así me encanta. Es que es así. Clic, clac, o sea, clic, clac. Han encontrado el interruptor para la obesidad para poderle desconectar y que podamos comer lo que queramos sin engordar. Y luego lo explicaremos. Y además hay una vacuna para la hepatitis C, el primer ensayo clínico para la hepatitis C. Y ya dime la dieta. Bueno, pues tenemos en la dieta de Saber Vivir Hoy, adelgazaremos, claro está, pero vamos a tener en muy buenas condiciones nuestra espalda, tanto los huesos como los músculos. Bueno, ¿y tú? Aquí pues unas cuantas cosas. Tienes cositas, ¿no? Unas cuantas cositas. Eso para aliviar el dolor y luego remedios naturales. Perfecto. Supongo. Perfecto, exacto. Primero voy a hablar para quitar el dolor, que antiinflamatorios hay a nivel de medicación, también productos naturales para quitar el dolor. Y luego, cuando hablemos de productos naturales, lo voy a dividir en dos partes, Marilo. Una parte que va a ser cartílagos y músculos y otra hueso. Ah, vale. Así bien. Que vamos a ver. El cartílago es muy importante. Y el alimento amigo, digo yo, estamos en temporada, ¿no, Ana? Estamos en temporada siempre. Intentamos buscar
alimentos, bueno, que podamos ¿Has hecho encontrar. zumo de membrillo? No, no es zumo de membrillo. Digo, No es zumo de membrillo. Una cosa tan seca. No, claro, porque el membrillo realmente, al ser, es muy astringente, tiene muchos taninos, por eso tiene un sabor tan amargo y es raro que se coma el membrillo así crudo. La mayoría de las veces lo que hacemos es pasta de membrillo, que lleva mucho azúcar y por tanto no serviría mucho para perder peso. Pero lo que tengo aquí, que no es un zumo, es una decocción de membrillo. Si este membrillo lo abrimos y lo cocemos, al final el caldo que obtenemos es muy rico en 3 sustancias, en potasio, en magnesio y además tiene también, bueno, pues selenio y tiene cobre que ayuda a tener nuestros músculos relajados. Por tanto, nos va a hidratar y a su vez va a hacer que nuestros músculos estén relajaditos. Muy bien, bueno, pues abrimos consulta, teléfono, el buzón, todo lo tenemos ya dispuesto y ahora sí, nos metemos en detalle. Empezamos, doctor, ¿qué es la cifosis? Porque nos hemos centrado antes en la función de las vértebras y ahora vamos a ver cuáles son las averías que se le pueden formar a uno en la columna vertebral. Cifosis. La cifosis es una curvatura anómala de la columna, aunque la columna fisiológicamente no es recta. Precisamente para soportar las cargas, la columna tiene como una especie de ondulación. Entonces, todo lo que sea estar hacia adelante es cifosis, que es esto, y esto es la cifosis fisiológica, es decir, la columna dorsal... Una chepa. No, todos tenemos una chepa incipiente, es decir, es muy fisiológico, fisiológico que sea así la columna dorsal, es decir, echado hacia adelante, y es fisiológico que el cuello esté hacia atrás y la columna lumbar hacia atrás, que se llama lordosis. Entonces, esto es la cifosis, digamos, fisiológica. El problema es cuando esta curvatura se acentúa. Entonces ya es patológico, que es la cifosis de la que se puede generar por fracturas o por lo que sea, y entonces cuando aparece esa chepa, cuando aparece ese demasiado, pues con la edad aparece que se pronuncia mucho la columna atrás, en la columna dorsal. ¿Se produce por malas posturas? Se pueden producir hay cosas desde cosas congénitas, pero lo natural es ya con la edad, es decir, hay un desgaste vertebral. Entonces, fundamentalmente lo más frecuente suele ser por osteoporosis, porque empiezan a romperse las vértebras un poco. ¿Y por aplastamiento también? Eso es, otra avería, es que eso es lo que hay, o por traumatismo, si uno tiene una vértebra mal, entonces se rompe aquí, esta parte de aquí, y entonces la vértebra, el cuerpo vertebral que sujeta el peso, se va cediendo. Y como por un problema de fuerzas, si la cifosis es así, hay unos vectores que van a mantener, ya una vez que se rompe, a mantener y hacer que cada vez se tenga más tendencia a ¿La cifosis deriva en un aplastamiento vertebral o puede producirse un aplastamiento vertebral? Más bien es al revés, es decir, no, el aplastamiento vertebral de una vértebra, y si ya hay más todavía, va a derivar en cifosis. Esta radiografía que estamos viendo, o resonancia que veíamos, es la de un aplastamiento. Esto es, exactamente. Y al aplastarse, la columna cae hacia adelante, es decir, se pronuncia esa curva hacia adelante, que es la cifosis. Y esto estamos hablando de una irradiación, ¿no?, de dolores, es decir, duele una zona y empieza a irradiarse por todo el cuerpo. Primero, cuando hay esos aplastamientos, el hueso duele, o sea, tiene una serie de terminaciones nerviosas y duele, pero además de eso... Porque cuando se produce ese aplastamiento, se pinchan, se aplastan nervios también. Claro, porque lo que hablábamos de protección del sistema nervioso, una vez que el hueso no se mantiene íntegro, el riesgo está en que el sistema nervioso que está o dentro o está saliendo se vea comprimido y aplastado, claro. Y entonces duele. Por eso perdemos altura también a medida que envejecemos, ¿verdad? Eso sí. Bueno, la altura también se pierde por otra cosa, porque entre vértebra y vértebra que no están los discos vertebrales. Y entonces los discos, el 90 y tantos % del disco es agua. Y con la edad, pero es que no solamente eso, sino que además somos más altos por la mañana que por la noche. Porque con el tiempo, a medida que estamos de pie, el agua se va yendo y somos un poquito más bajos por la tarde, y cuando descansamos sin peso en la cama nos levantamos más altos y con más ganas. Claro, y luego también tiene mucho que ver, no digo yo, con la masa ósea, que se va reduciendo, se va desgastando, o cómo influye. Sí, eso es un proceso en general de la edad, aunque hay osteoporosis que pueden ser otras causas que son en personas más jóvenes, pero en general el metabolismo óseo y sobre todo la mujer también, por unos problemas también influyen problemas hormonales, etcétera. La tendencia, digamos, de la evolución natural es a perder calcio
en el hueso y el calcio en el fondo son las vigas de esas vértebras. Y entonces, poquito a poco, el entramado que sustenta, o sea, lo que es realmente toda la estructura de la vértebra se va haciendo más débil. Y algunas veces tan débil que con una chis se puede romper. Y el peso favorece también la artrosis lumbar, por ejemplo, que es donde más cargamos, ¿no? El peso... Okay. Yo creo que influye muchísimo, no es, o sea, el sobrepeso, no el peso normal, pero el ¿A qué le llamamos sobrepeso... sobrepeso? Aquí tengo yo como el ejemplo de lo típico que se hace cuando uno hace la compra. Aquí tengo yo 10 kilos de compra. Y además muy mal repartidos. Es normal, pues si vas así, aquí empiezas a notar esta parte y sobre todo porque cuando cargas para abajo estás haciendo aquí el gesto, ¿no? Claro, has hecho varias cosas mal. Vamos a corregirla, doctor, sí, por hay favor. dos cosas que yo se lo digo a los pacientes. Hay dos cosas que hay que hacer para cuidarse la columna. Una es no coger pesos, ¿de acuerdo? Y no coger peso. Es una forma delicada de decirle a una señora o a un señor que, bueno, que tiene que adelgazar un poquito. Pero ¿por qué? Lo que pasa con el peso es... Esto lo que acabas de hacer es coger pesos. Y entonces está uno y normalmente está desequilibrado. Entonces la persona le va a doler. Cuando uno tiene peso en exceso, está muy equilibrado y entonces aguanta mejor. Pero la realidad es la misma. Las vértebras están teniendo que soportar como columna, están soportando más peso de lo que están diseñados, del peso para el que están diseñados. El resultado final es que las vértebras se empiezan a mover, a tener inestabilidad, los discos intervertebrales, el agua se pierde y empieza una degeneración de artrosis que cada vez más la columna es imposible o no es capaz de soportar ese peso y acaba incluso deslizándose una vértebra sobre la otra. Y si va uno así con esa... Pero el peso y los pesos muy malos. Pero de cualquier forma, si tenemos que ir a la compra, porque tenemos que comprar, lo ideal sería llevar un carro de estos que empujamos, como si fuera de los niños, y si no tenemos carro y tenemos que ir con bolsas, como mucho 5 kilos en cada bolsa y en cada mano. Bueno, vamos a ver, Yolanda de Cantabria, que nos ha dejado este mensaje en el buzón. Dice, doctor, al levantarme de la cama me duele la espalda y tengo que andar un rato encorvada hasta que se me pasa. Puede ser por dos cosas, así a bote pronto. Una, realmente pues tiene un problema, digamos incluso serio de columna y que es necesario pues que vaya al médico y que se haga la exploración. Y otras veces, algunas veces pasa que se tiene un problema, pues bueno, eso de degeneración discal pero suave y entonces pasa una cosa en la cama y es un problema no fácil de solventar. La mujer tiene unas caderas más anchas que el hombre y cuando se pone de lado, la columna se descompensa, se cae. Entonces, eso es un problema de armonía entre la persona y el colchón. Aunque tenga chichica. Aunque tenga. Porque es un problema de peso y pesa más. Sí. Y entonces, pues por eso digo que es un problema de armonía. Es decir, primero ir al médico, vayamos a que tenga un problema pues, más serio y que sea en la primera... Una enfermedad reumatológica, ¿no? Exactamente, hay muchos problemas de columna, no solamente los que hemos hablado. Y después de eso... Es complicado, pero eso es buscar el colchón que antiguamente... y además una solución sería, si duermes de lado, poner una almohada entre las dos piernas, porque de esa forma también equilibramos el que no se eche una... También, pero el problema nosotros que operamos de lado, algunas veces la columna ponemos aquí debajo. Claro. Porque pasa eso, si no es por la cadera, la columna se cae. A ver lo que le pasa a Carmen. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te puede doler nada viviendo en Málaga, mujer? Has visto que hace un día precioso. Digo, por eso, porque ahí te dan ganas de pasear, de irte por ahí. Pero no puedo pasear, la columna no me permite andar. A ver, ¿qué le pasa? Que no le permite andar la columna. Bueno, yo tengo de todo, artrosis, osteoporosis, todo, fibromialgia, artritis, hernias discales, pero yo tengo unos dolores de columna espantosos. Llevo muchos años recorriendo traumatólogos y a mí lo único que me dicen es que la columna la tengo muy mal, que se me está cayendo a pedazos, lo más que me hacen es mandarme calcio, yo sigo igual y yo lo que quisiera saber solamente es si vuelvo a ir a más traumatólogos que me digan exactamente qué hago o irme a la clínica del dolor, que el otro día me derivaron en urgencia a la clínica del dolor. A ver, Carmen, ¿qué le dice el doctor García de Sola? ¿En dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde le duele, sobre todo? ¿Por dónde le duele? Toda la columna, sobre todo la cintura, es que no puedo más, no puedo estar de pie. Vale, ¿y por dónde se le va ese dolor?
Quizá algunas veces por la pierna derecha hacia abajo y donde yo creo que es la cadera. Ajá. Pero el médico me ha dicho que no es la cadera, que es la columna lo que duele. Y como tenemos que ir rápido por el programa, pero por ejemplo, ¿le duele más al toser o no? No me da cuenta, la verdad, toso poco. Ya. Y voy a ser un poquito indiscreto. ¿Está dentro del peso normal o no? No. Vale. Si es que no puedo andar, me meten cortisona para los dolores, pues yo estoy cada vez más gorda. Claro, es que entonces, aparte de que tiene, pues claro, tiene muchas cosas, pero probablemente tendrá que ir a un médico, pero echarle una mano también al médico. Yo quiero andar y a los 5 minutos me entra un dolor que me tengo que volver para la casa. Ya, pero me refiero que aparte de sus hernias y de sus cosas tiene, porque es que es fundamental, lo acabamos de decir, es decir, el exceso a lo mejor es decir, el cargar demasiado peso, continuamente la columna se desgasta. Y entonces, si ya la tiene desgastada, realmente es un círculo vicioso que como no colabore en el sentido de quitarse algún peso de encima, pues no podrá acabar esa columna de soportar bien y le seguirá doliendo. Es una combinación, es decir, es el médico y la predisposición de la propia paciente. El primer escalón es perder peso, porque por mucho tratamiento antidolor que te den, si no estás quitando una de las principales causas, aparte de que tengas 3 hernias discales, pero si no quitas ese exceso de peso, estamos sobrecargando la espalda. Por tanto, digamos que los primeros deberes es que tienes que perder peso y hacer ejercicio. Si no puedes salir a caminar, consulta, bueno, pues en un gimnasio o a alguien especializado, porque te pueden mandar ejercicios, por ejemplo, de los miembros inferiores sin necesidad de caminar, que te ayuden también a fortalecer la espalda y a perder peso. Carmen, usted tiene resonancia magnética, tiene todas las pruebas hechas, ¿no? Entonces, ¿a dónde la derivamos, doctor? Yo creo que habría que hacer una combinación entre traumatología, como es más quirúrgico, pero probablemente reumatología, unidad del dolor para ayudar y médico lo que acaba de decir, nutricionista. médico nutricionista y rehabilitación en ese sentido de Bueno, pues fisioterapia. ya tiene deberes, Carmen, cariño mío. ¡Hala! A espabilar. Ahora, otra avería, la hernia discal, lo que es la hernia de disco. Vamos a ver este problema en qué consiste. Doctor, ahí tenemos la imagen. Entre vértebra y vértebra, que es muy dura, aguanta el peso, hay algo que es el disco, que también es otra maravilla en cuanto a diseño. Me fascina, realmente, porque es una bola blanda, sujeta por una cosa que aquí se ve muy bien, que es un anillo fibroso. Entonces esa bola permite que cada vértebra, una sobre otra, pues se gire en todas las direcciones del espacio. ¿Qué pasa con el desgaste o si hacemos de pronto un esfuerzo grande? Que ese anillo que está protegiendo la bola blanda se rompe. Y entonces lo blando se sale, que es el disco. Esa es la hernia de disco. Y lo primero que hace es pillar por aquí, que salen los nervios, lo primero que se encuentra es un nervio, una raíz de la médula que está saliendo por entre vértebra y vértebra. Ahora entonces aparece el dolor, eso es. Aquí sale y lo primero que debe de estar por aquí el nervio y lo acaba, ahí ya está. Aquí está el nervio y aquí empieza, lo pilla y aparece un dolor irradiado. Pues yo le he preguntado antes a la señora si se le va por algún sitio, se le va efectivamente por una pierna. Ahí sí quiero incidir, lo que comentábamos antes, lo de la irradiación. Vamos a ver qué es exactamente, porque el disco sale, choca contra un nervio y el nervio, supongo que si irradia, transmite todo el dolor y recorre lo que le da la gana y más. Sí, el nervio todos los nervios del organismo tienen como 3 componentes. Uno, fibras del dolor que están poco cubiertas, como los cables, tienen poco plástico alrededor. Después las fibras de la sensibilidad, que tienen más cubierta, y después las fibras que llevan a los músculos. Entonces, el disco, cuando sale, comprime en la raíz y en el fondo es una defensa de la naturaleza. Lo primero que hace la naturaleza es sentir esas fibras, transmiten inmediatamente y duele. Entonces hay una contractura muscular. Claro, pero no duele puntualmente, sino que duele se y se dispara. va. Pero al doler, que es lo que interesa después es que al doler y que se irradia por algún sitio, tiene que haber, vuelve a ser la naturaleza la que protege. Y por eso lo primero que hace ese disco es insultar al nervio, y el nervio lo primero que pone en marcha no es la pérdida de sensibilidad, sino el dolor. El dolor le llega al cerebro, el cerebro da una orden y entonces hay una contractura muscular que el enfermo se queda, como dicen, no se puede mover, porque si se mueve más, sale más disco y hay más lesión del nervio. Entonces, a partir de ahí hay un dolor, que es lo que ocurre, que hay un dolor
neurogénico, en el sentido de que es el nervio el que duele, y hay un dolor muscular. Si se mantiene ese espasmo muscular protector, al final acaba doliendo el músculo. Te duele, te duele, te duele, ¿y qué haces? A Pilar León, a la farmacia disparado, ¿o no? Exacto, exacto. Entonces, me encanta el símil, porque es verdad, te viene muchas veces a la farmacia, tengo un dolor que no me tengo, ¿no? Entonces, yo lo que sí quería dejar muy claro, una cosa es las personas que habéis sido operados y lo que el médico os mande, eso va a misa. O sea, si os dice, tómate paracetamol a demanda, como me decía antes el doctor, hay que tomarlo a demanda. Y otra cosa es el dolor típico, ¿no? Que veo que se está abusando mucho. Por ejemplo, me duele, me mandan el paracetamol y tomo el paracetamol, pero es que se toman 4 y 5 paracetamoles al día. La OMS dice que no hay que pasar de 3 gramos y yo lo veo muy alto, porque el paracetamol ataca al hígado. O sea, que te duele, te tomas tu paracetamol, pero sin abusar. ¿Y cuántos gramos son? ¿3 o 4? 3 pastillas. Cada pastilla tiene 1 gramo. Más de 3 pastillas al día me parece una pasada, ¿eh? A no ser que, repito, que estés recién operado y lo que necesites. Que no, que en vez de analgésicos te mandan antiinflamatorio, pues un poquito 3/4 partes de lo mismo. El antiinflamatorio empezamos siempre por el ibuprofeno, porque es lo más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ibuprofeno te quita el dolor y empiezas a abusar de ibuprofeno. Y te estás tomando ibuprofeno, ni se sabe de tiempo. Cuidado, primero, porque el ibuprofeno hace daño al estómago y segundo, puede subirte la tensión. Y tercero, ¿retiene líquidos el ibuprofeno? No mucho, no mucho. Sube la tensión, pero no retiene mucho líquido. Pero luego otro error que se hace mucho con el ibuprofeno, Marilo, es que se les olvida tomar el omeprazol. Entonces, si estás abusando de ibuprofeno y no me estás tomando omeprazol, encima te cargas el estómago, ¿eh? Entonces, cuando no reacciones a un medicamento porque tienes un dolor y no reacciones, tienes que ir al médico, que el médico ya él te pautará una serie de cosas. Te puede mandar desquetoprofeno, que también es un buen antiinflamatorio, te puede mandar el diclofenaco, que es también muy buen antiinflamatorio, con omeprazol, y te puede mandar los últimos, que son los COX-2, que también están yendo muy bien como antiinflamatorio. Pero yo todo esto que os estoy contando es por una sencilla razón. No debes estar tomando un antiinflamatorio meses y meses y meses. Tienes que tomar el antiinflamatorio cuando te duele. Y si no reaccionas, ir al médico y contárselo, ¿eh? Que hay gente que dice, como el ibuprofeno me quita el dolor, me tiro años con el ibuprofeno. Pues va a ser que no. Y luego, si es un dolor que no es así, muy fuerte, hay un producto natural que os lo traigo, que es el arpagofito. El arpagofito es un antiinflamatorio y encima quita muy bien el dolor. Y estás tomando un producto natural sin necesidad de tomar medicación. Entonces, ¿por qué no intentar con un arpagofito? Bájate a la farmacia, pide el arpagofito, empiezas a usarlo y seguramente notarás que ese dolor se te pasa. Y mira por dónde no tienes necesidad de tomar ningún potingue, por decirlo pronto y mal. Muy bien, venga, de potingue nos vamos al buzón de Pilar de Castellón. Dice, doctores, tengo un dolor constante en las lumbares por una estenosis de canal. Me aconsejan operarme, pero tengo miedo, dice Pilar. Yo siempre digo que las personas que tienen miedo es que son inteligentes, o sea, es que realmente el quirófano es razonable y hay que tomárselo muy en serio. Dicho eso, la estenosis de canal es un problema en general evolutivo, no tiene marcha atrás. Yo doy por asentado que el cirujano que se lo ha diagnosticado y la clínica es realmente importante y clara de estenosis de canal, y ya dicho eso, lo que sí es verdad es que el tratamiento quirúrgico es muy eficaz. ¿Le parece que veamos lo que es la estenosis de canal y nos explique en qué consistiría entonces la intervención? Sí, esta es la vértebra, la vemos desde otro lado. Aquí se ve incluso mejor. Este es el cuerpo vertebral, esto es el arco que yo decía, que hay detrás, el arco posterior. Aquí iba la médula, que al final son nervios lo que hay, y por aquí van saliendo los nervios. Bien, cuando hay una artrosis y empieza a haber una cierta inestabilidad de vértebra contra vértebra, fundamentalmente a nivel lumbar, la naturaleza hace un mecanismo espontáneo para intentar que las vértebras se sigan una encima de otra y bien. Entonces genera más hueso. Se reproduce y se llaman osteofitos, y se regenera muchos más ligamentos que refuercen, como lianas, que van como cabos, que van sujetando mejor una vértebra con otra. Pero el problema que tiene la naturaleza es que algunas veces se pasa, y ese exceso de hueso, el disco que está mal y que protruye, y los ligamentos, todo se mete un poco en el canal, y entonces el canal se va quedando cada vez más estrecho.
cada vez más estrecho, claro, y va comprimiendo los nervios. Es que esto... limpiar el hueso que sobra para abrirlo. Nos podemos meter, aquí hay una buena imagen, se puede uno con yo cada vez más con microcirugía solamente donde haya peor situación, se quita y después de eso se colocan porque se está moviendo. ¿Esta es la intervención para una estenosis de canal? Esto es la intervención para fijarlo. No la intervención para la estenosis de canal, tendríamos que quitar esto que se llama una lámina o parte de este hueso, meternos con microscopio y quitar parte del ligamento y dejar lo que es la dura madre, limar y quitar. Y ese agujero que hemos visto, quitarlo. Y eso se puede hacer mínimamente invasivo cada vez más. ¿Qué le diría entonces a Pilar? ¿Le anima? Ya sé que ha dicho que es inteligente, que tenga miedo. Yo creo, si le duele, si tiene una claudicación de que se tiene que parar ya con pocos metros, sobre todo otra cosa que yo digo a mis enfermos, usted mírese cómo estaba, no sé, hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses, y si va cuesta abajo, a pesar de todas las medidas que se han dicho, y el diagnóstico está exacto, es que la intervención va a ser un éxito. Pero afortunadamente tenemos quirófanos cada vez más preparados, como estamos viendo, y cirugías mínimamente invasivas, por tanto el miedo también tiene que ser cada vez claro, que se informe qué médico, qué tipo de intervención hace. Fíjese que el doctor, por ejemplo, García de Solas dice, hay una frase muy bonita que he cogido que dice: la columna se opera con la misma tecnología y delicadeza con que se opera el cerebro. Sí, yo creo que eso es lo que debe de ser. A ver, esa es la influencia. Nosotros, los neurocirujanos, soy neurocirujano, entonces, y hemos aprendido muchísimo de otra rama que se dedica también a la columna, que es la cirugía ortopédica o la traumatología, ¿no? Hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchísimo, y viceversa, las cosas ya se van cruzando, incluso hay equipos que trabajan conjuntamente. Lo que es verdad es que la neurocirugía, igual que traumatología en el concepto de hueso, ha introducido, pues los tornillos son de ellos, eso es una tecnología francesa, entre otras cosas. Es decir, hay muchas cosas que la hemos tomado. Neurocirugía lo que ha hecho ha sido meter su parafernalia de instrumentos dentro de la columna. Y, por ejemplo, pues hay motores de altísima velocidad que van a 60, 70 mil revoluciones por minuto, y fresas de diamante que puede uno estar, en vez de comer el hueso, va uno limando el hueso. Entonces, hay el microscopio o la endoscopia, es decir, está el neuronavegador. Es que operarte el cerebro, me imagino, doctor, que es que tocas el cerebro y te pasas un poquito y ya la persona puede tener unos efectos irreversibles, ¿no? Y usted se refiere a que con la misma delicadeza y precisión hay que tratar también la columna. Yo creo que sí, hay que tener ese concepto, sí. Pero puede ocurrir lo mismo. Yo creo que además en eso las exageraciones no van mal, no van a empeorar. Yo tengo muchos amigos traumatólogos y la verdad es que vosotros los neurocirujanos sois como mucho más sutiles y ellos son más... Mira, nos va a enseñar a ver qué tipo de intervenciones hace. Por ejemplo, a ver, ¿esto qué es? Sí, esto es una intervención que se puede considerar mínimamente invasiva. Esto es una fractura. ¿De qué? Aquí está esta vértebra, que son, esto es el sacro, la quinta, cuarta, 3, 2, 1. De la fotografía central. La D12, es la 12, la última vértebra dorsal. Vale, y esto se ha roto la vértebra. Se ha destrozado. Pero la médula no la ha tocado. No, la está tocando aquí detrás. Ajá. Aquí hay una parte de hueso que se mete detrás. Y a esto le duele muchísimo a la persona, y la persona cómo se encuentra. Y sobre todo que hay un riesgo de, aparte del dolor, y dolor irradiado en cinturón, es que empieza a perder fuerza en las piernas. Ok, entonces la intervención consiste en el quirófano, es especial, hay una mesa especial donde la que ha dado la vuelta, donde se coloca a la que hemos visto en el reportaje que ha hecho así de repente. ¡Blum! Eso es. Esto está provocando lo que se llama una cifosis traumática. Antes hemos hablado de cifosis. Una cifosis traumática, y aquí no corresponde tener tanta cifosis. Entonces, en la mesa esa especial se puede ponerlo en una posición contraria y reducir la fractura. ¿Contraria? Contraria a la cifosis, es decir, se pone boca abajo y que la fuerza donde se tiene el enfermo sea aquí y aquí, de manera que la columna, al bajar, esa cifosis se pierda. O sea, esto habría que colocarlo así y, digamos, empujarle un poquito aquí. Y entonces se coloca otra vez la columna, la vértebra en su sitio. Como pasa aquí, esto está más alineado. Vale. Entonces, después la otra cosa que se hace con cirugía mínimamente invasiva es que se mete cemento. Aquí abajo se ve, se mete cemento dentro de esa vértebra, y con una tecnología especial que también es formidable, con una especie de balón,
que se mete dentro de las vértebras, el balón se infla y lo que va haciendo es expandir la vértebra. Es decir, la vértebra vuelve a recuperar otra vez su altura, su posición. Y para que no la pierda se mete cemento, como en las columnas, o sea, realmente. Y después de eso, para tenerlo seguro, arriba y abajo se ponen unos tornillos y unas barras. Qué maravilla. Que sujetan. Vaya obra de ingeniería, hija mía, de verdad. Vamos, si me pasara alguna vez algo, ya sé dónde ir. Espero que no, ¿eh? Yo hay que hacer como el quirófano, tenerle mucho respeto. Eso, sí, desde luego. Bueno, Ana, la dieta que nos habías dicho antes que para adelgazar, para fortalecer, digo yo, huesos, músculos, ¿no? Que tenga que ver con la columna. Así es, o sea, ya estamos diciendo que el exceso de peso, y sobre todo si ese exceso de peso es abdominal, va a dificultar, bueno, pues que si tenemos dolor en la espalda, ese dolor se agrave. Por tanto, con simplemente perder unos kilos, nuestra espalda nos lo va a agradecer. Pero en la espalda tenemos hueso y tenemos músculo, por tanto, tenemos que buscar alimentos que sean ricos en calcio para fortalecer ese hueso y en potasio y el magnesio para tener nuestros músculos relajados y que no tengamos contracturas. ¿Qué alimentos tienen esos tres minerales? Pues los hay, además muchos. Por ejemplo, en el desayuno podemos empezar con los frutos secos, sobre todo las almendras, los pistachos o las semillas de calabaza. Pero es que también están las semillas de sésamo o las semillas de chía. Sabéis que los frutos secos, un puñado, y las semillas de sésamo o de chía, por ejemplo, lo podemos echar en los lácteos, en el yogur desnatado del desayuno. La soja y todas sus variantes, la soja, los brotes de soja o los derivados, tanto la salsa de soja o incluso las bebidas vegetales, son ricas en los tres minerales. Pero eso sí, si cogemos bebida de soja, que sea enriquecida en calcio, porque si no está enriquecida en calcio, la cantidad de calcio que nos aporta la soja solo no es nada comparable a la de la leche normal, a la de la leche de vaca. También tenemos la quinoa, es muy rica en los tres minerales. Dentro de las verduras, todas las verdes, tendríamos las espinacas, las acelgas o estos de aquí que son los grelos, que están muy ricos y la verdad es que se consumen poco, pero son muy nutritivos. Y siempre tiene que haber proteína para proteger también nuestros músculos, como sería el pollo, el pavo, las sardinas o la caballa. Por tanto, como veis, son tres minerales, pero que están en muchos alimentos. Bueno, ahora eso en la cocina. También ahora vamos a ir, que son productos naturales, a fin de cuentas, de ahí también de la alimentación vienen y lo convierten en cositas pequeñitas que lo meten en botecitos y que no es más medicación, fáciles, ¿no? Más fáciles de tomar. ¿Esto para qué es? ¿Para quitar dolor? Para prevenir. Vamos a hablar de productos para prevenir, pero antes que nada yo quería contar una cosa, a ver si los sé explicar bien, que es muy importante, que a mí me maravilla del cuerpo humano, que es la resorción ósea. Es decir, el hueso está vivo y se está haciendo y deshaciendo. Cuando tú eres pequeño, se está haciendo más que se deshace, y a partir de cierta edad estás deshaciendo más que haciendo. ¿Vale? Entonces eso tiene un nombre que lo llaman resorción ósea. Hay una serie de células que están influyendo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está deshaciendo, muchas veces las mujeres tienen, digo mujeres como decía el doctor, porque somos las que más efecto tenemos de esto, tienen fracturas que no se han dado cuenta, que se les ha fracturado un poquito la vértebra porque no les da dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una carencia de calcio. Entonces, por eso se recomienda tomar el calcio. Si tú tomas calcio con vitamina D, porque si es sin vitamina D no se absorbe, necesitas la vitamina D para absorber el calcio a nivel intestinal, esa resorción ósea la paras. Ese hueso que se está deshaciendo, lo paras. No mucho, pero lo paras. Luego, por eso todos los médicos, a las mujeres que ya están en la menopausia y demás, recomiendan tomar el calcio con la vitamina D, para parar ese hueso que se está deshaciendo. Otro truco que hay también es la vitamina C. Fijaros, la vitamina C, la que podéis tomar en el zumo todos los días por la mañana, que aquí estamos hartos de recomendaros que hay que tomar un zumo de naranja todos los días. Bueno, si no te gusta, pues la vitamina C, la pastillita, te la tomas. ¿Por qué? Porque al ser antioxidante está ayudando a la absorción de ese calcio, está ayudando a que ese hueso esté más remineralizado. Luego también, como es ácido, tiene un pH ácido, ayuda a que el calcio se absorba. Y luego también otra cosa que hace la vitamina C, influye en la formación de colágeno. Entonces, es muy completo la vitamina C. Cada vez se están dando cuenta de que lo necesaria que es, no solamente para aumentar la inmunidad, sino también a nivel de huesos, que no se os olvide. Entonces, ahora estábamos hablando de huesos y ahora vamos a hablar de músculos y cartílagos. Dentro de músculos y cartílagos, el condroitin sulfato es un producto que nos encanta a todos. ¿Por qué? Porque ayuda a que ese cartílago se regenere. Hay unas células que son los condrocitos, que son las encargadas del cartílago. Entonces el condroitin sulfato está yendo muy bien, sobre todo para esos problemas articulares y problemas de rodilla, pero ¿por qué no?
para cualquier tipo de dolor, porque influye para bajar la inflamación. Y por último, el colágeno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que tenemos todos en el organismo. Hay quien lo tiene más, hay quien lo tiene menos. A medida que te vas haciendo mayor, cada vez tienes menos. Es que cada vez que te haces mayor, cada vez tienes menos de muchas cosas, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces, menos cosas, el colágeno se recomienda también tomarlo. ¿Para qué? Claro. Para recuperar esos cartílagos y esos músculos que se están yendo. ¿Por qué? Porque el cartílago necesitamos que esté fuerte para sujetar esos huesos, ¿no? Entonces, el colágeno lo bueno que tiene, que es como es una proteína que tenemos nosotros, apenas tiene efectos secundarios y recomendamos tomar 10 gramos de colágeno al día. No se os olvide. Y así recuperáis todo aquello que se está perdiendo. ¿Colada? A ver, se pierde, ya lo he entendido. ¿Y qué se gana? Se gana mucha sabiduría. Eso es, ya lo ¿A que sí? Eso se Yo sé compensa. ahora mucho más que cuando tenía 20 años. ¿Has oído a Amelia cuando ha venido 88 años? La tenía en maquillaje impresionante. Qué cosa más mona de mujer, de verdad. Sí. Me ha impresionado, buenísima. Vida llena y totalmente llena. Estaba sola y ya no está sola, ahora está todo el día de picos pardos por ahí y bien atendida. Bueno, vamos a ver, lo que decíamos antes de que van a inventar un interruptor para quitarte el hambre. Hija, qué ganas tenemos de eso. Tampoco se trata de no comer, pero chica, no sé, comer a gusto y luego que hagas pum, y se vaya todo lo que has comido. Que se quede lo justo. Sí, sí, bueno, vamos a explicar eso del interruptor del hambre, porque, bueno, sabemos que la obesidad es un exceso de grasa, pero en concreto de una grasa muy concreta, que es la grasa blanca. Vemos un bloque de grasa blanca que realmente abulta mucho más que 1 kilo de grasa, abulta más que 1 litro de agua, porque tiene más densidad y la verdad es que verlo cuesta trabajo creer cómo se puede quitar porque realmente abulta mucho. Bueno, pues esa grasa blanca, tenemos otra grasa buena que es la grasa parda. La grasa parda, ¿y por qué es buena la grasa parda? Pues porque no acumula lípidos, sino que los quema. Bueno, pues existen unas proteínas, unas sustancias que no son proteínas, son lípidos, que son las ceramidas, que actúan sobre una parte muy concreta del cerebro, que es el hipotálamo, que es lo que vemos en las imágenes. Bueno, esto realmente está en el centro del cerebro y está por encima de la hipófisis. Ahora nos van a señalar concretamente dónde se encuentra ese hipotálamo. Aquí estaría la hipófisis y por encima de la hipófisis está este hipotálamo. Bueno, pues las ceramidas actúan sobre el hipotálamo haciendo que se bloquee la grasa parda, por tanto no quememos grasa y engordemos. Bueno, pues se han hecho unas modificaciones genéticas en ratas de tal forma que bloquean las ceramidas, no bloquea el hipotálamo y las ratas pueden comer lo que quieran, que adelgazan, porque eso está en no el está laboratorio, bloqueado el ¿no? hipotálamo. Que me voy a ir yo al laboratorio directamente. Bueno, es el primer paso para en unos años... Me ofrezco de cobaya. De ratoncito, de ratoncito. La ratoncita, Montero. Bueno, a ver, novedades. Tenemos ya la vacuna de la hepatitis C, porque la había de la A, de la B, y ahora ya la tenemos de la C. Sí, ya está hecho el primer ensayo clínico en 15 voluntarios sanos. Se ha probado ese virus de la hepatitis C atenuado como vacuna y la verdad es que han demostrado que es eficaz, es decir, que consigue inmunizar a los pacientes, crean anticuerpos frente a ese virus y de esa forma, cuando nos hagan una ecografía para ver nuestro hígado, que es donde afecta la hepatitis, bueno, pues tendremos un hígado sano y no tendremos ningún tipo de fibrosis, porque la hepatitis C es una de las que se pueden cronificar y a la larga producir cirrosis o incluso cáncer hepático. Por tanto, ya está hecho el primer ensayo clínico de la vacuna y se ha visto que es eficaz y sobre todo que produce muy pocos efectos secundarios y sobre todo los que produce son transitorios, o sea que otro avance más. Bien, muy bien. Bueno, mañana 902 40 40 26, el teléfono que siempre tiene que tener en casa apuntadico para llamarnos cuando quiera, porque saben que o atendemos en directo o si nos hemos ido por ahí de picos pardos, pues entonces ya dejamos conectado el buzón, dejan su mensajito y luego lo atendemos. También por email, lm1@rtv.es, que si quiere volver a ver cositas pues que haya dicho Ana de la receta, que ha dicho el doctor o alguna explicación, ahí tienen la página web toda la información y el resto del programa también. Por Twitter, por Facebook, pero bueno, si son menos apañados, ya está. Bueno, mañana hablamos de las piernas cansadas. Hablamos de las piernas cansadas, de la insuficiencia venosa, al fin y al cabo, y veremos todos los síntomas que pueden producir esas piernas cansadas. Cansancio y pesadez, si tenemos varices o arañas vasculares,
las medias y los calcetines terapéuticos, que muchas veces los utilizamos incorrectamente, y la dieta y los fármacos que tenemos para que esa insuficiencia venosa sea lo menos posible. Molt bé. I mañana en la farmacia medias. ¿Y fármacos? ¿Esas o qué? Sí, exacto. No, pero aparte de medias, que eso ya es más ortopédico, fármacos tenemos por un tubo fármacos, ¿eh? O sea que mañana, y sobre todo productos naturales, mañana que no se pierdan el programa porque hay muchos, Vale. y muchas formas de actuar.